La noche se desplegaba en el salón de baile del Hotel Palace, en Madrid, como un pavo real, exhibiendo su opulenta cola. La gala anual de la Cámara de Comercio Hispano Global era un espectáculo de poder y riqueza, donde candelabros de cristal con miles de piedras talladas derramaban una luz dorada sobre los invitados. Arreglos de orquídeas raras y lirios blancos, importados de Colombia, perfumaban el aire, mezclándose con el aroma caro de los perfumes franceses y el olor de puros cubanos, fumados discretamente en las terrazas. La élite financiera y social de España flotaba por el salón, con copas de Vega Sicilia único de 500 euros la botella en las manos. Sus conversaciones, un murmullo de negocios multimillonarios y chismes aristocráticos. En un marcado contraste, el personal de servicio se movía como sombras silenciosas. Sus uniformes impecables diseñados para una invisibilidad funcional, una coreografía de eficiencia que sostenía todo aquel lujo. En un rincón, observando todo, con un distanciamiento gélido, estaba Javier Montoya. A sus 40 años como CEO de Solara Energías, era el arquitecto de un imperio de energías renovables y uno de los hombres más influyentes del país. Su traje de Tom Ford, cortado a medida, se asentaba perfectamente en sus anchos hombros, un reflejo del control que ejercía en su vida profesional. El cabello, con las sienes ya canosas, le confería un aire de sofisticación, pero eran sus ojos azules los que contaban la verdadera historia. Antes, visionarios y llenos de pasión por un futuro sostenible, ahora eran fríos, analíticos, reflejando el vacío de un hombre recién divorciado, traicionado por su esposa con su mejor amigo y socio. El lujo que lo rodeaba era una armadura, y la soledad, su único compañero constante en este desierto de afecto en que se había convertido su vida. Al otro lado del espectro social, casi imperceptible en medio del brillo, estaba Sofía García. Con solo 22 años, equilibraba sus sueños con la dura realidad. Durante el día, era una dedicada estudiante de arquitectura en la prestigiosa Universidad Politécnica de Madrid. Por la noche, vestía el uniforme beige de una empresa de limpieza subcontratada para pagar sus estudios y ayudar a su madre viuda, que vivía en Vallecas, un barrio obrero en las afueras de la capital. Sofía poseía una belleza natural y serena, con grandes ojos marrones que, a pesar del cansancio, aún guardaban una obstinada esperanza en el futuro. Sus manos, aunque limpias y cuidadas, exhibían la callosidad discreta del trabajo arduo, un testimonio silencioso de su resiliencia y de la dignidad inquebrantable con que enfrentaba cada día, creyendo que el esfuerzo sería su puente hacia una vida mejor. El elegante murmullo de la fiesta fue abruptamente quebrado por el sonido estridente de vidrio al hacerse añicos. Un joven camarero, visiblemente nervioso bajo la presión del evento, tropezó y su bandeja con una docena de copas de vino tinto voló, derramando una mancha roja y pegajosa sobre el inmaculado suelo de mármol italiano. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Las conversaciones cesaron y decenas de pares de ojos se volvieron, algunos con irritación, otros con desprecio disimulado, hacia la escena del desastre. Antes de que cualquier supervisor pudiera reaccionar, Sofía, que estaba cerca, actuó. Sin dudarlo, se arrodilló, la tela de su uniforme contrastando con la nobleza de la piedra, y comenzó a recoger los trozos de cristal y a limpiar el vino con una concentración y eficiencia que la aislaban del juicio silencioso a su alrededor. Javier observaba la escena desde lejos, un ligero arqueo de ceja su única reacción. A su lado, un aristócrata decadente, con el rostro flácido por una vida de excesos, se inclinó y susurró con una malicia venenosa, el aliento con olor a whisky caro. ¿Ves a esa, Javier? Es la nueva estrategia. Las disfrazan de limpiadoras para que sean más discretas, mucha más clase que las acompañantes de lujo de antes. Es el entretenimiento exclusivo para el after party, para invitados especiales como nosotros. La vil insinuación encontró terreno fértil en el suelo árido del cinismo de Javier. Para él, aquello era la confirmación de su visión del mundo. Todo y todos tenían un precio, y las relaciones humanas no eran más que transacciones disfrazadas, especialmente entre clases sociales tan distintas. Movido por una curiosidad enfermiza,
un deseo perverso de probarse a sí mismo que tenía razón, Javier dejó su grupo y comenzó a caminar hacia Sofía. Sus pasos eran lentos, deliberados, cada uno resonando en el mármol pulido como el golpe de un martillo de subasta. Su postura era la de un depredador acercándose a una presa, no con violencia, sino con la certeza arrogante de su poder. La veía no como una joven trabajadora, sino como un símbolo, una pieza en su juego particular para validar su amargura. Mientras se acercaba, ensayaba las palabras, frías y cortantes, que usaría para exponer la farsa que él creía estar presenciando para humillarla y así reafirmar su control. Cuando llegó cerca se agachó ligeramente, no por respeto, sino para invadir su espacio. El olor de su perfume de nicho, que costaba más de lo que ella ganaba en un mes, la envolvió. «Buenas noches», dijo él, su voz un susurro controlado cargado de un subtexto helado. «Debe ser un trabajo agotador, pero imagino que la noche aún no ha terminado para usted. Estoy alojado en la suite presidencial. Dígame cuál es su precio por un servicio más particular. Le aseguro que vale más la pena que limpiar el suelo». La propuesta era velada, pero inconfundiblemente humillante. Una puñalada calculada a su dignidad, asestada con la frialdad de quien cree que el dinero puede comprar absolutamente todo. La reacción de Sofía fue lo que él jamás esperaría. No lloró, no se encogió de vergüenza, ni demostró miedo. Lentamente, dejó de hacer lo que estaba haciendo y levantó el rostro. Sus grandes ojos marrones, ahora empañados por un dolor profundo, se encontraron con los de él. Había sorpresa en su mirada, pero sobre todo había una dignidad herida, una fuerza silenciosa que lo golpeó como una ola. Su integridad era palpable, una barrera invisible contra su bajeza. Con la voz firme, sin una pizca de vacilación, pronunció las palabras que resonarían en la mente de él por días. «Con permiso, señor, mi trabajo aquí es solo limpiar el suelo». La sencillez y la verdad en su declaración la hicieron aún más poderosa. Se levantó, con una gracia que él no había notado antes, dejó el paño sucio junto al cubo y se alejó, desapareciendo entre el equipo de servicio. Javier se quedó allí, paralizado, el eco de sus palabras reverberando en el silencio que se había formado en su mente. La máscara de cinismo que había usado durante tanto tiempo se hizo añicos y por primera vez en años sintió una emoción pura y abrumadora: vergüenza. La imagen de su rostro, la mezcla de dolor y dignidad inquebrantable, se grabó en su conciencia. En ese instante, en medio del salón más lujoso de Madrid, Javier Montoya no vio a una limpiadora, sino el reflejo del hombre vacío y cruel en el que se había convertido. Aquel encuentro no fue el final de una fiesta, sino el inicio de un doloroso y necesario viaje de redención. Si te estás emocionando con el inicio de este viaje, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle y comenta aquí desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. La vergüenza era una fiebre que ardía en Javier Montoya, inmune a cualquier antídoto que su fortuna pudiera comprar. Regresó a su grupo en la gala, pero el sonido de las conversaciones y las risas se convirtió en un ruido lejano y sin sentido. Las palabras del aristócrata resonaban en su mente, ahora no como una confirmación cínica, sino como un eco de su propia bajeza. En cada rostro sonriente veía un potencial para la misma crueldad que él había demostrado. El lujo del salón ahora lo asfixiaba, la opulencia parecía obscena. Incapaz de soportar la hipocresía del ambiente un segundo más, se disculpó abruptamente, alegando una indisposición súbita, y salió del Hotel Palace, dejando atrás un rastro de susurros confusos y la sensación abrumadora de su propio fracaso moral. La noche fue larga y desprovista de sueño en su ático en el barrio de Salamanca. El apartamento, una obra maestra del diseño minimalista que antes le proporcionaba una sensación de orden y control, ahora parecía una prisión fría y estéril. Cada superficie de vidrio y metal reflejaba la imagen de un hombre que no reconocía, o peor, que reconocía demasiado bien. Se sirvió un whisky caro, pero la bebida no trajo consuelo, solo intensificó el ardor en su estómago. Las palabras de Sofía, «Mi trabajo aquí es solo limpiar el suelo», se repetían en un bucle torturante,
Cada repetición, un golpe a su ego inflado. Por primera vez en años, Javier se vio forzado a confrontar la podredumbre que la amargura había plantado en su alma, la soledad que él mismo había cultivado como un escudo. Al amanecer, la pálida luz de Madrid que invadía la sala encontró a un hombre decidido. La vergüenza de la noche anterior se había solidificado en una resolución inquebrantable. Entendió que una simple disculpa sería insuficiente, una formalidad vacía. Sentía una necesidad visceral de reparar el daño, no solo para borrar la mancha en su conciencia, sino porque la dignidad de ella exigía una reparación real. Esta era una motivación que no sentía desde hacía mucho tiempo, algo que no involucraba ganancias ni poder, sino un principio humano fundamental. Tomó el teléfono y llamó a su asistente personal, su voz firme y urgente, con una instrucción que la dejó perpleja. Encuentra a la mujer de la limpieza, la que estaba en la gala del Palace anoche. Necesito su nombre. Ahora. La tarea resultó ser más compleja de lo que Javier anticipaba. Su asistente, acostumbrada a programar vuelos privados y asegurar mesas en los restaurantes más exclusivos del mundo, se encontró navegando por un laberinto de burocracia. El Hotel Palace era protector con sus proveedores, y la empresa de limpieza subcontratada, a su vez, dudaba en proporcionar información personal de sus empleados. Cada hora de espera aumentaba la impaciencia de Javier, un recordatorio humillante de que su poder tenía límites, especialmente en un mundo que él generalmente ignoraba. La búsqueda de Sofía se convirtió en un ejercicio forzado de humildad, despojándolo de la arrogancia de que todo podía resolverse con una llamada telefónica o una transferencia bancaria. Finalmente, después de casi un día de insistencia y negociaciones, la asistente consiguió la información. Un correo electrónico llegó a la tableta de Javier con un nombre y una dirección. Sofía García, calle de la Concordia, Vallecas. La sencillez de la información lo golpeó con fuerza. Sofía García, un nombre común, real, Vallecas, un barrio obrero, la antítesis de su mundo de privilegios. Ver su nombre y su dirección impresos en la pantalla hizo su acto aún más atroz. No había insultado a una sombra anónima, sino a una joven estudiante, a una hija, a una persona con una vida y una dirección real. El contraste entre su ático en Salamanca y una calle en Vallecas materializó el abismo social que había usado como arma. Al día siguiente, Javier despidió a su chofer. Conduciría él mismo. Se subió a su Aston Martin y navegó por las calles de Madrid, sintiendo cómo la ciudad se transformaba a su alrededor. Dejó atrás las boutiques de lujo de la calle de Serrano y los edificios señoriales del barrio de Salamanca, y se sumergió en un Madrid más crudo y vibrante. Las calles de Vallecas eran más estrechas, los edificios eran de ladrillo visto con ropa secándose en los balcones y niños jugando al fútbol en la calle. La transición geográfica era un espejo de su viaje interno. Estaba saliendo de su burbuja dorada, conduciendo hacia la incomodidad, hacia la mujer cuya dignidad había intentado profanar. Encontró la calle de la Concordia y aparcó el coche de lujo, que inmediatamente se convirtió en un objeto de curiosidad para los residentes locales. El edificio de Sofía era modesto, pero bien cuidado, con macetas de geranios de colores adornando las ventanas de algunos apartamentos. Por un momento, Javier dudó dentro del coche, el corazón latiéndole más rápido. El CEO implacable, que negociaba contratos de miles de millones de dólares sin pestañear, sentía miedo. Miedo al rechazo. Miedo a confrontar el resultado de sus acciones cara a cara. Respiró hondo, salió del coche y caminó hacia el portal, cada paso una batalla contra el orgullo que lo había definido durante tanto tiempo. Cuando Sofía abrió la puerta, la sorpresa en su rostro fue rápidamente reemplazada por una expresión de cautela. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta sencilla, y detrás de ella, Javier podía ver una pequeña sala de estar, dominada por una mesa de trabajo, cubierta de libros de arquitectura, escuadras y dibujos. El apartamento era pequeño, humilde, pero impecablemente limpio y organizado. Era un espacio que gritaba esfuerzo y sueños. Verla en su entorno, en su santuario, hizo que el recuerdo de su humillante propuesta en el hotel
fuera aún más vergonzoso e invasivo para él. Se sintió como un intruso, un emisario de un mundo profano que no pertenecía a aquel lugar. Javier luchó por encontrar las palabras adecuadas, pero se dio cuenta de que no. Había un guión para la sinceridad. «Señorita García, con Sofía», comenzó, la voz más baja y menos imponente de lo habitual. «No sé cómo empezar. Lo que hice la otra noche no tiene excusa. Fue despreciable, arrogante y cruel. Mi amargura personal no me da derecho a tratar a nadie de esa manera. Estaba equivocado, y he venido aquí personalmente para pedirle perdón desde el fondo de mi corazón». La miró directamente a los ojos, despojándose de toda su armadura social, permitiéndole ver la autenticidad de su arrepentimiento y de su vergüenza. Sofía lo escuchó en silencio, sus grandes ojos marrones escrutando su rostro, buscando cualquier rastro de falsedad. Solo vio a un hombre incómodo y genuinamente arrepentido. La rigidez en sus hombros se relajó un poco. No le ofreció un perdón fácil, pues la herida aún estaba allí, pero reconoció el significado de su gesto. «Le agradezco que haya venido hasta aquí, señor Montoya», dijo ella, su voz tranquila pero firme. «No fue fácil para mí escuchar aquellas palabras, pero venir hasta mi casa, eso requiere valor. Acepto sus disculpas». Había una madurez y una gracia en ella que lo desarmaron por completo, mucho más allá de sus 22 años. Javier sintió una oleada de alivio, pero sabía que las palabras no eran suficientes. «Sus disculpas significan mucho para mí, pero no borran lo que hice. He visto sus libros», dijo él señalando la mesa. «Usted estudia arquitectura. Mi empresa, Solara Energías, tiene uno de los departamentos de arquitectura y diseño sostenible más innovadores del país. Me gustaría ofrecerle unas prácticas remuneradas. Esto no es caridad», se apresuró a decir, al ver la sospecha surgir en sus ojos. «Es un intento de reparación, una oportunidad para que use su talento en un lugar que puede valorarlo. Quiero transformar un acto destructivo en algo constructivo». La desconfianza de Sofía era palpable. Temía que aquella fuera solo otra forma de transacción, una manera de que un hombre rico limpiara su conciencia con dinero y poder. «¿Por qué debería creer que esto es diferente?», preguntó ella directamente, con la barbilla en alto. «No quiero ser su proyecto de caridad». Javier admiró su franqueza. «No lo será. Tendrá que trabajar duro, como cualquier otro becario. Su mérito será lo único que importe. La única diferencia es que yo le abriré la puerta. Atravesarla y demostrar su valía dependerá enteramente de usted». Tras una larga pausa, sopesando la oportunidad de su vida frente a la justificada desconfianza, Sofía asintió lentamente. «Acepto, pero que sepa que voy a demostrar mi valía». El primer día de Sofía en la torre de Solara Energías fue como entrar en otro planeta. El edificio era una maravilla de vidrio y acero, un símbolo del poder y la visión de Javier. Llevaba una chaqueta que había comprado en una tienda de segunda mano y unos pantalones de vestir, sintiéndose inadecuada en medio de la ropa de diseño y la confianza pulida de los otros empleados. Mientras caminaba por el atrio de triple altura hacia el ascensor, sintió las miradas curiosas y evaluadoras sobre ella. Cada paso era una prueba, una reafirmación de que estaba en territorio enemigo, un mundo que no había sido hecho para ella, pero en el que estaba decidida a entrar y triunfar. Los chismes comenzaron incluso antes de que pudiera encender el ordenador en su escritorio. «Es la nueva protegida del jefe», susurró una analista de marketing cerca de la máquina de café. «Nadie entra como becario en el departamento de arquitectura sin meses de proceso de selección. Debe tener talentos especiales». La narrativa venenosa se extendió rápidamente por los pasillos y los chats internos. Para la mayoría, ella no era una estudiante prometedora, sino la amante del CEO, una trepadora social que usaba su belleza para ascender. El prejuicio social era una barrera invisible pero sólida, minando su mérito antes incluso de que tuviera la oportunidad de demostrarlo. Javier, desde su oficina en 1900, el último piso, se percató de la dinámica tóxica casi de inmediato. Informes discretos de su asistente confirmaban los rumores. Una furia impotente creció dentro de él. Él, que controlaba un conglomerado multinacional,
No podía controlar las lenguas venenosas de sus propios empleados. Sabía que cualquier intervención directa de su parte para defenderla solo alimentaría los rumores, confirmando las sospechas de favoritismo. Lo único que podía hacer era dar un paso atrás y confiar en que el talento de ella hablaría más alto. Llamó al jefe del departamento de arquitectura y le dio una orden clara. Debe ser tratada como cualquier otra becaria, sin privilegios. Sus tareas y evaluaciones deben basarse puramente en su rendimiento. Sofía, por su parte, levantó una muralla de profesionalismo a su alrededor. Escuchaba los susurros, sentía las miradas, pero se negaba a darles poder. Canalizó toda su energía en el trabajo. Llegaba más temprano, se iba más tarde. Se sumergía en los proyectos, estudiaba planos de plantas solares y parques eólicos, hacía preguntas inteligentes que demostraban un profundo entendimiento de los principios de diseño sostenible. Su pasión era genuina y contagiosa. Su supervisor directo, un arquitecto senior escéptico al principio, pronto se vio impresionado por su ética de trabajo, su creatividad y su capacidad para aprender rápidamente. Poco a poco, la imagen de la protegida comenzaba a ser eclipsada por la realidad de la prodigio. El trabajo se convirtió en el puente entre los mundos de Javier y Sofía. Él comenzó a encontrar pretextos para bajar al departamento de arquitectura al final del día, pidiendo ver el progreso del proyecto en el que ella estaba trabajando. Las conversaciones, inicialmente formales y técnicas, comenzaron a alargarse. Discutían sobre la belleza de una línea de diseño, el desafío de integrar paneles solares en estructuras históricas, el futuro de las ciudades verdes. Javier se vio revitalizado por la pasión de ella. Por primera vez en mucho tiempo, estaba teniendo una conversación que no era sobre valor de mercado o márgenes de beneficio, sino sobre creación, visión y propósito. En esas conversaciones nocturnas, las barreras personales también comenzaron a desmoronarse. Él aprendió sobre la enfermedad que se llevó a su padre, sobre la fortaleza de su madre, sobre la presión constante de ser la esperanza de la familia. Ella le contó su sueño de diseñar no rascacielos para los ricos, sino espacios comunitarios que trajeran dignidad y belleza a barrios como el suyo. A cambio, con una vacilación que a ella le pareció cautivadora, Javier compartió fragmentos de su propio pasado, el idealismo que lo llevó a fundar Solara, el dolor de la traición que lo cerró al mundo. Una conexión emocional, tenue pero real, se estaba tejiendo entre ellos, puntada a puntada. El ecosistema de la oficina, sin embargo, introdujo una nueva complicación. Un nuevo becario, Mateo, fue contratado. Él también venía de un origen humilde, habiendo conseguido la plaza a través de un programa de becas. Carismático y extrovertido, él y Sofía desarrollaron una amistad instantánea, cimentada por sus experiencias y orígenes similares. Almorzaban juntos, se reían de chistes que solo ellos entendían y se apoyaban mutuamente en las dificultades del entorno corporativo. La camaradería entre ellos era fácil, natural y completamente platónica, un puerto seguro en medio de la hostilidad velada. Desde su oficina, panorámica, Javier observaba esta amistad con un sentimiento que lo sorprendió por su intensidad. Celos. Era una emoción cruda, irracional, que no sentía desde la adolescencia. Veía a Mateo y Sofía riendo juntos en la cafetería y sentía una punzada de exclusión. No era una cuestión de poder o estatus, era sobre la conexión genuina que compartían, una que él temía nunca poder tener con ella. La diferencia de edad, el bagaje de su divorcio, el abismo entre sus mundos, todo eso se erigía en su mente como barreras infranqueables. Su propia inseguridad se convirtió en su mayor adversario. Una noche, esa inseguridad se desbordó. Vio a Sofía y Mateo saliendo juntos de la oficina, riéndose de algo en el móvil de él. La imagen lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándolo con una aguda sensación de soledad. Más tarde, llamó a la extensión de Sofía, que había vuelto para terminar un trabajo, y le pidió que fuera a su despacho para revisar una propuesta. Su tono era más personal de lo habitual. Cuando ella llegó, él luchó contra el impulso de contarle lo que sentía, de exponer su vulnerabilidad.
El miedo al rechazo lo paralizó. Solo hizo algunas preguntas sobre el proyecto y la despidió, sintiéndose un cobarde. Pero Sofía se dio cuenta. Vio el cambio sutil en su postura, la soledad en sus ojos azules, la batalla interna que estaba librando. Comenzó a ver más allá del multimillonario, del CEO, del hombre que la había humillado y luego rescatado. Vio a un hombre solitario, herido que a pesar de todo su poder, parecía perdido. La percepción despertó en ella una nueva forma de empatía, una curiosidad que iba más allá de la gratitud profesional. Se preguntó quién era el verdadero Javier Montoya y por qué su mirada parecía tan triste, incluso cuando estaba en la cima del mundo. La oportunidad de Sofía para demostrar su valía de forma inequívoca finalmente llegó. Su supervisor, ahora un defensor de su talento, le dio el liderazgo conceptual de un proyecto pequeño, pero de alta visibilidad, el diseño de un centro comunitario y educativo en un barrio desfavorecido, como parte de la nueva iniciativa de responsabilidad social de Solara. No era un proyecto lucrativo, pero para Sofía valía más que cualquier rascacielos. Era su oportunidad de traducir sus sueños y su historia en arquitectura, demostrar a todos quién era realmente y lo que podía hacer. Se sumergió en el proyecto con una dedicación feroz. El barrio elegido para el centro era muy parecido a Vallecas y utilizó toda su experiencia de vida para informar su diseño. No era solo un edificio, era un ecosistema. Diseñó espacios flexibles para clases y talleres, una biblioteca con abundante luz natural, un patio central que funcionaría como un punto de encuentro seguro para la comunidad y una huerta en la azotea para enseñar sobre sostenibilidad. Sus diseños eran innovadores, pero, sobre todo, eran profundamente humanos, enfocados en crear un sentimiento de pertenencia y esperanza. Cuando Sofía presentó su concepto al liderazgo del departamento, el resultado fue un silencio atónito, seguido de un aplauso espontáneo. Javier, que se había asegurado de estar presente, quedó absolutamente maravillado. La profundidad, la inteligencia y la empatía de su trabajo eran impresionantes. Vio en ella una visión que iba mucho más allá de la estética. Era una arquitectura con alma. En ese momento, su respeto y admiración por ella se transformaron en algo más profundo, algo innegable. Se dio cuenta de que no era solo una joven a la que le debía una reparación, era una fuerza, una visionaria por derecho propio, y se estaba enamorando de ella. Sin embargo, el éxito de Sofía también la puso en el radar de enemigos más peligrosos. Ricardo Vargas, un director ambicioso y rival de toda la vida de Javier, vio en la joven becaria un punto débil, una anomalía en la estructura de poder de la empresa que podía ser explotada. Veía la atención que Javier le dedicaba y olió el escándalo, un arma potencial para minar la posición de Javier en el Consejo de Administración. Vargas era un hombre que creía que todo ascenso rápido tenía un secreto sucio detrás. Vargas comenzó a mover sus piezas discretamente. Usando sus conexiones en la alta sociedad, no tardó mucho en escuchar la historia completa del incidente en la gala del Hotel Palace, aunque en una versión más distorsionada y maliciosa. Armado con esta información, comenzó a difundir una narrativa tóxica entre los otros directores y gerentes senior, la de que Javier estaba usando recursos de la empresa para mantener un romance con una chica de compañía a la que había ascendido a becaria para mantener las apariencias. La presión externa aumentó cuando la hermana mayor de Javier, miembro del Consejo de Administración Familiar, lo confrontó. «Javier, ¿qué está pasando? El consejo está lleno de rumores sobre ti y esa becaria. Están diciendo que has perdido el juicio, que estás siendo imprudente. Esto está dañando la imagen de la empresa y la tuya. Tienes que acabar con esto, sea lo que sea». La advertencia, viniendo de alguien de su confianza, golpeó a Javier duramente, poniéndolo en un conflicto directo entre su vida personal emergente y sus responsabilidades profesionales. El punto de ruptura llegó en una tarde lluviosa. Sofía, al pasar por una sala de reuniones, escuchó sin querer a dos gerentes senior conversando. Uno de ellos, un aliado de Vargas, dijo con desdén: «Lo único que ha diseñado bien es su camino a la cama del jefe». La crueldad casual de la frase la golpeó como un puñetazo.
Por primera vez su resiliencia vaciló. Fue al despacho de Javier, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y dolor. «¿Eso es lo que soy aquí? ¿Un proyecto para tu redención? ¿Un rumor? Quizás aceptar esto fue un error. Quizás nunca dejaré de ser solo la chica de la limpieza». Ver el dolor genuino en su rostro, el mismo dolor que él había causado la primera noche, pero ahora multiplicado por la malicia de otros, rompió la última barrera de Javier. Se levantó, rodeó su enorme escritorio y se detuvo frente a ella. «No», dijo él, su voz ronca de emoción. «Has sido lo mejor que me ha pasado en años. Me recordaste quién era antes de convertirme en esto. Me mostraste lo vacía que era mi vida». Le tomó las manos. «No sé cómo hacer esto bien, Sofía. Soy un desastre en todo lo que no sean negocios. Pero sé que ya no quiero mi vida sin ti en ella. Estoy enamorado de ti». La confesión de Javier quedó suspendida. En el aire de su vasto despacho, una declaración tan cruda e inesperada que silenció el dolor de Sofía. Las palabras «estoy enamorado de ti» resonaron en el espacio entre ellos, desarmando su rabia y reemplazándola por un asombro abrumador. Lo miró, mirándolo de verdad por primera vez, no al CEO multimillonario, sino al hombre de pie ante ella, con una vulnerabilidad que reflejaba la suya propia. Sus ojos azules, generalmente tan controlados y analíticos, estaban ahora abiertos, suplicantes, ofreciendo una verdad que era a la vez aterradora y profundamente conmovedora. En ese momento, el poder, el dinero y el estatus desaparecieron, quedando solo dos personas en una encrucijada emocional. Lentamente, Sofía retiró sus manos de las de él. No fue un gesto de rechazo, sino una necesidad de crear un espacio para respirar, para procesar la magnitud de lo que había dicho. Las lágrimas que aún surcaban su rostro cambiaron de naturaleza. Ya no eran de humillación, sino de una mezcla compleja, de alivio, miedo y un afecto creciente que ya no podía negar. «Yo no sé qué decir», susurró con la voz temblorosa. «Javier, yo también siento algo por ti, más de lo que debería. Pero tengo tanto miedo, miedo de que esto no sea real, de que yo sea solo un capítulo exótico en tu vida y que acabe perdiéndome por completo en tu mundo». Javier escuchó su miedo y en lugar de intentar negarlo, lo validó. «Tienes todo el derecho a sentir miedo», dijo suavemente, su tono ahora lleno de una ternura protectora. «Pero te doy mi palabra, Sofía. No dejaré que te pierdas. Vamos a enfrentar esto juntos». Propuso un nuevo pacto entre ellos, no solo de corazones, sino de aliados. «Confía en mí. No solo con tus sentimientos, sino con tu carrera. Vamos a demostrárselo a todos, no con palabras, sino con hechos. Tu proyecto del centro comunitario se presentará al Consejo de Administración la próxima semana. Es tu oportunidad. Es nuestra oportunidad. Hagámoslo juntos». La propuesta transformó la crisis en una misión compartida. Los días que siguieron hasta la reunión del Consejo fueron intensos, una fusión de trabajo y romance incipiente. Pasaban las noches en el despacho de Javier, no en cenas románticas, sino inclinados sobre planos, maquetas y proyecciones financieras. Había una nueva dinámica entre ellos. Él la guiaba en el lenguaje corporativo, en las estrategias de presentación para un público escéptico, mientras ella le recordaba el propósito humano detrás de los números. Cada diapositiva de la presentación era una pieza en la armadura que estaban construyendo, no solo para defender el proyecto, sino para proteger la integridad de ella y el futuro de ambos. La tensión era palpable, pues ambos sabían que esa reunión lo definiría todo. El día de la reunión llegó con un cielo gris sobre Madrid, reflejando la atmósfera solemne de la sala de juntas del Consejo. El espacio estaba diseñado para intimidar. Una larga mesa de caoba pulida que reflejaba como un espejo oscuro, paredes revestidas de madera con retratos al óleo de generaciones de líderes de la empresa y una docena de hombres y una mujer, la hermana de Javier, con expresiones que variaban de la curiosidad al escepticismo hostil. Sofía, con su mejor traje profesional, se sentía pequeña, pero su postura era erguida, determinada. Javier se sentó en la cabecera de la mesa, su rostro una máscara de calma. Al otro lado, Ricardo Vargas la observaba con una sonrisa fina,
como un depredador anticipando el momento del ataque. Sofía se levantó y caminó hacia el atril. Su voz tembló ligeramente en las primeras frases, pero luego miró el proyecto exhibido en la pantalla. Su proyecto, y la pasión tomó el control. No habló como una becaria, sino como una arquitecta. Con elocuencia y un dominio sorprendente de los detalles, habló sobre cómo la arquitectura podía ser una herramienta de justicia social, cómo el diseño sostenible podía empoderar a una comunidad y cómo cada línea y cada material de su proyecto fueron elegidos para inspirar dignidad y esperanza. Algunos miembros del consejo, inicialmente indiferentes, comenzaron a inclinarse hacia adelante, cautivados por su visión y sinceridad. Cuando concluyó, un murmullo de aprobación recorrió la sala, pero antes de que el momento pudiera solidificarse, Ricardo Vargas levantó la mano. «Fascinante, señorita García. Una presentación llena de sensibilidad», dijo, su voz destilando sarcasmo. Luego se volvió hacia Javier. «Un ascenso verdaderamente meteórico, el de la señorita García en nuestra empresa, casi tan impresionante como su talento para el diseño. Javier, en nombre de la transparencia total que tanto precias, quizás podrías aclarar al consejo cómo esta joven becaria, sin la experiencia previa requerida realmente, consiguió no solo la plaza, sino el liderazgo de un proyecto tan visible». La venenosa acusación fue lanzada al centro de la mesa y un silencio mortal cayó sobre la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Javier. Sofía se puso pálida. El aire le faltaba en los pulmones. Era su pesadilla haciéndose realidad, en público, de la forma más brutal posible. Pero Javier no se inmutó. Se levantó lentamente, un movimiento deliberado que atrajo toda la atención. Sus ojos azules se fijaron en Vargas por un instante, fríos como el hielo, antes de barrer a todo el consejo. «Gracias, Ricardo. Tienes razón. La transparencia es fundamental», dijo, su voz tranquila, pero resonando con un poder incuestionable. «Y la tendrán. La transparencia total que se merecen». Comenzó a hablar, y lo que siguió sorprendió a todos en la sala. Contó la historia de la gala en el Hotel Palace, sin omitir un solo detalle vergonzoso. Describió su propio cinismo, su arrogancia y la humillante propuesta que le hizo a Sofía. La sala escuchaba, atónita. Los miembros del consejo, acostumbrados a fachadas corporativas, estaban escuchando una confesión cruda de fracaso personal de su CEO. «Esa noche me comporté de una manera imperdonable», dijo Javier, «y la dignidad con la que la señorita García me confrontó fue la primera y más importante lección de humildad que he tenido en más de una década. La busqué para pedirle perdón». Entonces cambió de tono, su voz ganando fuerza. «Pero el perdón no es el motivo por el que ella está en esta sala hoy. El talento lo es». Proyectó en la pantalla el primer informe de prácticas de Sofía, seguido de sus evaluaciones mensuales, cada una con notas ejemplares y comentarios elogiosos de su supervisor. Mostró correos electrónicos de un arquitecto senior alabando su contribución en otros proyectos. «Aquí están los datos», dijo Javier señalando un gráfico. «Las horas extra que trabajó voluntariamente. Las 3 soluciones de diseño que propuso que ahorraron un 8% en los costes de un proyecto piloto. Ella no está aquí por mí. Yo soy un mejor líder hoy, gracias a ella. Su mérito es indiscutible y está documentado». Con la base de su valor profesional firmemente establecida, dio el paso final. Sus ojos encontraron los de Sofía, ahora llenos de lágrimas, pero por un motivo diferente. Su mirada era un océano de amor, respeto y admiración. «Sí, existe una relación personal entre nosotros», dijo, su voz suavizándose. «Amo a Sofía García y espero con todo mi corazón que acepte casarse conmigo». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Ricardo Vargas se quedó boquiabierto, su arma hecha polvo. Javier entonces se dirigió al consejo. «Pero mi amor por ella no define su valor. Al contrario, su valor, su carácter y su fuerza la convierten en la mujer extraordinaria de la que me he enamorado». Para sellar su compromiso y destruir cualquier duda remanente sobre la autonomía de ella, presentó su jugada final. Por lo tanto, para garantizar que su talento florezca con total independencia y beneficie a muchos otros,
propongo formalmente a este Consejo la creación de la Fundación Montoya García, con una financiación inicial de 50 millones de euros de mi patrimonio personal. La Fundación se dedicará a financiar proyectos de arquitectura social y a conceder becas a jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas, y nombro a Sofía García como su primera directora ejecutiva, con reporte directo a este Consejo, y no a mí. El movimiento fue un golpe maestro. No solo la validó, sino que la empoderó, transformándola de protegida en una líder poderosa por derecho propio, con un legado que apenas comenzaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. En la sala del Consejo, el silencio que siguió a la propuesta de Javier fue denso, cargado de conmoción y reevaluación. La primera en romperlo fue su hermana. Se levantó, con los ojos empañados, y miró no a Javier, sino a Sofía, con un respeto recién descubierto. En nombre de nuestra familia y de este Consejo, apruebo la creación de la Fundación y te doy la bienvenida, Sofía. Tu fuerza es una inspiración. Uno a uno, otros miembros del Sino Messier Consejo siguieron su ejemplo, sus voces expresando admiración por la honestidad de Javier y por el talento innegable de Sofía. El proyecto fue aprobado por unanimidad. Ricardo Vargas permaneció en su asiento, pálido y derrotado, su intriga política desmoronándose bajo el peso de la verdad. Javier y Sofía salieron de la sala de juntas de la mano. El trayecto por el largo pasillo de la empresa fue drásticamente diferente a todos los que Sofía había hecho antes. Los susurros habían cesado, reemplazados por miradas de respeto y admiración. La gente ya no veía a la protegida del jefe, sino a la futura directora de la Fundación Montoya García, una mujer que había enfrentado el prejuicio y había vencido. Javier no la llevó de vuelta a su escritorio, la guió hasta el ascensor privado y subió al jardín de la azotea del edificio. Allí, entre la vegetación y con la ciudad de Madrid a sus pies, bajo el cielo que ahora se abría en azul, Sofía lo miró, con el corazón desbordado, y aceptó su propuesta de matrimonio con un sí que selló sus destinos. Su boda fue el antídoto perfecto para la gala donde se conocieron. Lejos de la opulencia ostentosa y la frialdad social del Hotel Palace, eligieron celebrar su unión en una ceremonia íntima en un patio restaurado en el barrio literario de Las Letras. Las guirnaldas de luces estaban entrelazadas en olivos antiguos y la música era de un guitarrista español. Los invitados eran una mezcla armoniosa de sus dos mundos. La madre de Sofía, orgullosa con su mejor vestido, sentada junto a la hermana de Javier. Los amigos de la Universidad de Sofía brindando con los pocos y verdaderos amigos y socios de Javier. La unión no era la fusión de dos imperios, sino la construcción de un puente sólido y amoroso entre dos almas. La primera decisión que tomaron como pareja fue vender el ático frío e impersonal de Javier. Era un relicario de su vida pasada, un mausoleo de su soledad. Juntos, como la primera colaboración de sus vidas personales, diseñaron y supervisaron la construcción de una nueva casa en una zona más tranquila de la ciudad. La casa era un reflejo de su unión. Utilizaba las últimas tecnologías de energía solar de Solara, pero su alma era cálida y acogedora, con mucha madera natural, espacios abiertos para la convivencia y un gran jardín que la madre de Sofía cuidaba con esmero. Se fue a vivir con ellos, no como una invitada, sino como el pilar de una nueva y amorosa estructura familiar que estaban construyendo. La Fundación Montoya García se convirtió rápidamente en más que una simple entidad benéfica. Era un motor de cambio. En el primer año, Sofía, ahora una directora respetada y visionaria, implementó un riguroso pero justo proceso de selección y concedió las 10 primeras becas integrales. Eran para jóvenes arquitectos y urbanistas de barrios obreros de toda España, jóvenes con el mismo fuego en los ojos que ella tenía. Sofía no era una directora distante, los guiaba personalmente, revisaba sus proyectos y los inspiraba con su propio viaje. Ya no estaba solo construyendo edificios, estaba construyendo futuros, asegurando que otras puertas se abrieran para aquellos que solo necesitaban una oportunidad. Javier también se transformó. El hombre cínico y blindado desapareció,
dando paso a una versión más ligera y feliz de sí mismo. La frialdad en sus ojos fue reemplazada por una calidez que irradiaba a todos a su alrededor. Continuó siendo un CEO brillante, pero sus prioridades habían cambiado. Encontraba una satisfacción más profunda al leer los informes de progreso de la fundación que al ver el aumento del valor de las acciones de su empresa. Durante la inauguración del primer centro comunitario diseñado por Sofía, pasó más tiempo jugando al fútbol con los niños del barrio que conversando con los dignatarios, sintiéndose más en casa en medio de la alegría genuina que en cualquier salón de lujo. Sofía, por su parte, encontró la realización completa. Alcanzó sus sueños profesionales más ambiciosos, sin comprometer nunca su integridad ni olvidar sus orígenes. Se convirtió en una arquitecta galardonada, una líder filantrópica y, lo más importante, una mujer feliz y amada. Caminar por los pasillos de la fundación, un lugar nacido de un momento de su mayor humillación, era un recordatorio diario del poder de la resiliencia. Su viaje, desde el suelo de mármol sucio de vino hasta el sillón de directora, se convirtió en una leyenda silenciosa de esperanza dentro y, fuera de la empresa, la prueba de que el carácter de una persona es su verdadera fortuna. En una noche tranquila, sentados en el porche de su nueva casa, revisando los planos para el segundo centro comunitario de la fundación, se detuvieron a observar la puesta de sol. Había una comodidad fácil entre ellos, un silencio lleno de entendimiento. ¿Recuerdas esa noche en el Palace?, preguntó Javier suavemente, tomándole la mano. Sofía sonrió, un brillo divertido en sus ojos. ¿Cómo podría olvidarla? Fue la peor y la mejor noche de mi vida. Javier le besó la mano. Para mí fue la noche en que apareciste con un paño y limpiaste no el suelo, sino la suciedad de mi alma. Su futuro se extendía ante ellos, no como un camino pavimentado de oro, sino como un proyecto a construir juntos. Un futuro rico, no en euros, sino en propósito, risas y amor. Su historia no era un cuento de hadas sobre una pobre chica rescatada por un príncipe rico. Era una historia real sobre cómo la dignidad, el respeto y la conexión humana son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de construir puentes sobre cualquier abismo, sanar las heridas más profundas y transformar el dolor en el más bello de los legados. 5 años después, en la inauguración de un vibrante centro cultural en Vallecas, Javier y Sofía observaban la escena con los corazones llenos. A su lado, su hijo de 4 años, Leo, reía a carcajadas, mientras Sofía, con la mano reposando en su vientre, esperaba a su segundo hijo. El edificio, una obra maestra de diseño inclusivo, había sido diseñado por uno de los primeros becarios de la Fundación Montoya García. En medio del evento, notaron a un invitado rico tratando a una joven camarera con una arrogancia displicente. Javier y Sofía intercambiaron una mirada que contenía un universo de recuerdos. Sin decir una palabra, se acercaron a la joven y con una sonrisa amable y una palabra de aliento, le recordaron su valor. El ciclo no solo se había cerrado, se estaba transformando activamente en una cadena de bondad. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.